Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de la ONG Corpades, investigador del conflicto urbano y rural. Nos acompaña desde Medellín vía telefónica. Hola Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches a ustedes, a todas las personas que siguen su trabajo periodístico y agradeciendo la invitación. A usted gracias. Luis Fernando, Medellín, la capital de Antioquia, una zona de una gran y profunda influencia del Clan del Golfo. ¿Por qué en esta región, particularmente en Urabá antioqueño? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos hablando de una estructura muy poderosa que el gobierno la ha denominado el Clan del Golfo. Para nosotros son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, porque así se presentan en todas partes, en lo urbano y lo rural, y es como lo conocen los que sufren el yugo que ellos imponen. Entonces es una organización que tiene un fuerte epicentro en Antioquia, tienen fuerte presencia en Medellín, en otras partes del Valle de Aburrá, pero podemos decir que en unos 22 departamentos tienen presencia armada, e incluso en otros países. Se sabe que han tratado de entrar a Venezuela, que han tratado de entrar a Ecuador, Brasil, el Perú, e incluso se habla que pueden tener asiento en algunas islas del Caribe y personal de ellos trabajando en Salvador, Guatemala, Honduras y México. Luis Fernando, ¿a qué se debe este poder? ¿Cómo logran mantenerlo? Porque cuando revisamos su estructura, dónde está ubicado, tenemos que recordar precisamente también lo que nos está hablando nuestro corresponsal en Bogotá en los años 90, las estructuras de Carlos Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, estamos hablando de una organización que para nosotros es una estructura paramafiosa, quiere decir paramilitar mafiosa. Son el ejército guardado del paramilitarismo que nunca se desmovilizó. El tema fue una desmovilización parcial de bloques urbanos y rurales paramilitares, pero no fue total. Este ejército guardado se transformó en Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se ha conocido de muchas formas. Lo han llamado los urabeños, los han llamado el Clan Úsuga, ahora recientemente el Clan del Golfo, pero siguen siendo las mismas AGT. O sea, sigue siendo el mismo paramilitarismo y ahora el gobierno lo ha tratado de denominar las BACRIM, bandas criminales, pero el paramilitarismo nunca se ha desmantelado en Colombia. Eso sigue siendo parte del escenario de la guerra urbana y rural en el país. ¿Implica algo más que debamos entender la denominación, la caracterización que por un lado le da el gobierno como el Clan del Golfo y esto otro que nos estás contando en distintas regiones que cambian de nombre? ¿Esto es importante o es un asunto solamente para identificar que se trata del mismo grupo paramilitar que aglutina todas estas organizaciones? No, nosotros entendemos que el gobierno ha tratado de denominarlo primero, de decir que todo lo que fue anteriormente paramilitarismo son bandas criminales y obviamente actúan de diferentes nombres. El poder más grande lo tienen las AGC o denominados como por el gobierno Clan del Golfo, pero eso lo hacen para desconocer la existencia del paramilitarismo. Para nosotros el paramilitarismo sigue vivo y está hoy enmarcado en una de las figuras más predominantes de ellos, más fuerte, que es el Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Obviamente en otras regiones hay otros grupos, pero el poder lo llevan ellos, llevan la batuta del poder militar, territorial, y podríamos decir que son los ejércitos antirrestitución, son los que no quieren las transformaciones sociales en Colombia y son el ejército de la extrema derecha mafiosa que en este país tiene gran poder. Y detrás de ellos, ¿quién los sustenta? Además de las organizaciones criminales, en términos concretos, estructuras del narcotráfico, ¿hay también organizaciones políticas locales o nacionales? Te lo pregunto, ¿hay también estructuras empresariales o industriales? Bueno, estamos hablando de una organización que tiene fuerza, que tiene un aliado muy fuerte en el crimen transnacional, aliados muy fuertes, crimen transnacional que hoy tiene rostro mexicano principalmente. Y hay que decirlo, es que ellos para nosotros son el ejército guardado, que ha tenido siempre lo que ha representado mafias, paramilitares, lo que ha representado esta línea
militarista que juega a la extrema derecha, y obviamente hay vinculados sectores de ganaderos, terratenientes, agricultores, pero no el del monocultivo, sino de las grandes extensiones. Algunos empresarios, eso es una fortaleza grande, por eso lo hemos llamado la clase emergente. Lo que representa hoy las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo es a la clase emergente, un poder muy grande en Colombia que no quiere transformaciones sociales, políticas y económicas, que lo que quiere es mantener el status quo, o sea, la mayoría pobre en Colombia y una minoría poderosa y rica en el poder. ¿Qué relación existe con el ejército, con la fuerza pública colombiana? Bueno, hay que reconocer que hay una transformación fuerte en el ejército, una transformación muy fuerte que viene en la policía, pero no se puede desconocer que hay sectores que hoy son la nómina paralela de organizaciones como esta estructura paramilitar y mafiosa de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que también la tienen con la llamada Oficina de Envigado, Oficina del Valle de Aburrá, y la tienen con otras organizaciones poderosas del crimen urbano rural en Colombia. Son sectores y ellos son los que le prestan la protección oficial, y eso es lo que les permite ampliarse, fortalecerse y consolidarse en amplias regiones de Colombia. Si no tuvieran esa protección oficial, pues obviamente sería más fácil desmantelarlos. Pero digamos que una buena parte del Estado colombiano quiere desmantelar estas organizaciones, pero ahí en el Estado está enquistado quienes están defendiendo paramilitarismo y mafia en Colombia como una opción de mantener el poder y de controlar, vuelvo y lo repito, como vive actualmente en nuestro país. Luis Fernando, este es un punto clave. Ayúdanos a entender si esta es una de las razones por las que hay estructuras en Colombia desde la misma institucionalidad que no permiten que en el acuerdo de La Habana entre gobierno y las FARC se establecía claramente el golpe, la eliminación de estructuras paramilitares y de crimen organizado en Colombia, que realmente no avanza, y tenemos ahí el resultado en particular con el asesinato de líderes sociales. Bueno, lo claro es que hay unos puntos muy importantes del Acuerdo de La Habana, puntos que ayudarían a desmantelar todas estas organizaciones paramilitares mafiosas, a desmantelar las bandas que en lo urbano y en lo rural les sirven, y obviamente a que ellos puedan transitar por lo que se ha denominado una ley de sometimiento, de acogimiento a la justicia. Es muy importante lo que hay en los acuerdos de paz de La Habana. Para nosotros ahí estaría la posibilidad grande del país iniciar el camino de la reconciliación nacional, de poder construir paz rural, paz urbana y aportarle fuertemente a la paz total, que es lo que nos podría dar realmente el tema de un verdadero inicio del posconflicto. Pero ahí está, en el papel, pero todavía falta voluntad política, todavía falta que le permita a esto que está en los acuerdos poder desarrollarse. Y obviamente hay sectores que no quieren que esto pase, porque tener crimen al lado de ellos para mantener el status quo pues es importante. Recuerden ustedes que en el mundo siempre la criminalidad pareciera que ha ayudado a sostener poderes reales que terminan siendo poderes enquistados en los estados-nación. Luis Fernando, con esta última pregunta te despido a manera de reflexión. ¿Qué situación enfrenta Colombia ante este panorama tan complicado? Y no me refiero solamente a un hecho de los próximos años, con un presidente que será electo dentro de un par de meses. Es una situación mucho más allá, el anhelo de paz que vemos que se desdibuja, que se diluye como el agua en las manos, porque pasa todas estas situaciones sobre las que Colombia tiene tanta y tanta historia de dolor. ¿A qué situación entonces está enfrentado este país? Bueno, si permítame extenderme un momento para decirles que esperamos que el proceso de diálogo y negociación positivamente con el Ejército de Liberación Nacional, lo mismo se haga con el Ejército Popular de Liberación, que lo han denominado los pelusos, y podamos transitar también el tema del sometimiento a justicia o acogimiento de bandas paramilitarizadas o estructuras paramilitares mafiosas y las bandas que le sirven.
que ha entrado y que la lleva un crimen transnacional que prontamente va a estar consolidándose, fortaleciéndose, y desafortunadamente podemos decir que muchas de las futuras guerras urbanas o rurales podrían ser manejadas de otros países. En este momento estamos hablando que tienen rostro mexicano, pero esperemos que el próximo gobierno tenga la sagacidad, tenga la voluntad política de ayudar a construir paz rural, paz Fernando, urbana. aquí me quedo un minuto más, te interrumpo. Estábamos hablando de grupos narcotraficantes mexicanos, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, como es la denuncia que se ha hecho meses atrás en norte de Santander, en el Catatumbo. No, aquí estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando del cartel de Jalisco, el cartel Jalisco Nueva Generación e incluso de los Zetas. Hay una fuerte presencia de ellos en Colombia y en 10 regiones del país están haciendo presencia. Complejísima la situación de esta amada patria colombiana de la que tantos millones y millones anhelamos la paz, pero este es el panorama tan complejo. Luis Fernando, gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, una feliz noche y gracias. A usted muchísimas gracias.